Hola, muy buen día chicos. Aquí seguimos con la clase de direcciones IPv4. Vamos a acordarnos bien del título de hoy. Capítulo 6, direccionamiento de la red IPv4. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con la clase, direcciones públicas y privadas. Pero antes de continuar, tenemos que ver nuestro campo virtual para poder apreciar aquí esta imagen de aplicación, presentación, sesión, transporte, red y enlace de datos, ¿verdad? Estas son las 7 capas del modelo OSI y cada una de estas capas tiene sus diferentes protocolos. Tenemos nuestros protocolos de la capa de aplicación, como lo son los diferentes tipo JSON, XML y FTP, ¿verdad? Los protocolos de transferencia de archivos, HTTP, protocolo web. El JSON y el XML más bien son protocolos de la capa de presentación. Luego tenemos el protocolo de la capa de sesión, que es la que se encarga de abrir y cerrar sesiones con la otra computadora, preparándolo para enviar datos y recibir datos. Ahí se ponen de acuerdo en varias características. Luego, en la capa de transporte, tenemos el protocolo TCP, que es como la mamá cuidadosa que se fija que los paquetitos lleguen al siguiente router y si no llegan pues lo vuelve a enviar. Y el protocolo UDP, que es el que se encarga de enviar los paquetes y ojalá lleguen, y si no llegan no le preocupa. Luego tenemos la capa de red, que tiene el protocolo IP con sus diferentes versiones, IPv4, IPv6, IPX, entre otros, en donde este protocolo IP funciona al igual que el protocolo UDP, que él envía los paquetes y no le preocupa si llegan o no a su destino. Para eso está la capa 4 con el protocolo TCP. Luego tenemos la capa de enlace de datos, que bueno, pues tiene sus propios protocolos de tramas, ¿verdad? Y luego tenemos la capa física, que tiene sus bits con sus propios protocolos de capa física, como orden de cables, frecuencia de señal y cosas por el estilo. Cada una de estas capas tiene su unidad de datos de protocolo o UDP. No confundir este UDP con el protocolo UDP de la capa 4 del modelo OSI. La capa de aplicación, presentación y sesión tiene la unidad de datos de protocolo llamada datos. La capa de transporte tiene segmento o datagrama. Si es segmento, se utilizó el protocolo TCP. Si es datagrama, se utilizó el protocolo UDP. La capa de red tiene la unidad de datos de protocolo paquetes. La capa de enlace de datos tiene las tramas. Y la capa física, su unidad de datos de protocolos es el bit. Bueno, entonces, continuando con la clase, vamos a ver el capítulo 6, subcapítulo 2, ¿verdad? Que lo dejamos a medias porque se hacen largos. Estructura de una IPv4. Objetivo, conocer cómo está formada la IPv4, igual que el tema 6.1, y convertir, bueno, esto si no, eso ya lo hicimos. Entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer como competencia es que ustedes puedan definir lo que son las IPs públicas, las IPs privadas y cuál es la importancia de la máscara de red cuando son IPs con clase e IPs sin clase. Entonces, en las diapositivas anteriores ya les había enseñado en esta cuáles son las direcciones privadas y cuáles son las direcciones reservadas. Teniendo esa información, nosotros podemos observar estas direcciones IP y determinar cuál de estas direcciones IP corresponde a una IP pública y cuál de estas direcciones IP corresponde a una IP privada. Así que repasemos un poco antes de ejercitarnos. Direcciones privadas. Tenemos la 10.0.0.0, la 172.16, la 10.0.0.0, la 172.16.00, la 192.168.00, y recuerden las barras, pleca 8, o sea los primeros 8 bits, pleca 12 los primeros 12 bits, pleca 16 los primeros 2 octetos. Bueno, teniendo eso en mente, bueno, y aquí tenemos que la cuádruple 0 está reservada y la 223, 255, 255, todas estas son utilizadas para host, direcciones de host. Las multicast son de la 224.000 a la 239.255 y las direcciones experimentales son de la 240.000 a la 255.254. Bueno, eso lo vimos en la clase anterior.
Entonces, vamos a hacer un experimento. Les voy a ir mencionando las direcciones IP. Ustedes deciden si es pública o privada y pues luego se los menciono. Vamos a ver, la 172.1635.2, ¿es pública o privada? Es privada. La 192.168.3.5, ¿es pública o privada? Es privada. La 192.0.2.15, ¿es pública o privada? Es privada. La 64.104.0.22, ¿es pública o privada? Es pública. La 209.165.201.30, ¿es pública o privada? Pública. La 192.168.11.5, ¿es pública o privada? Es privada. La 172.16.30.30, ¿es pública o privada? Es privada. La 10.55.368, ¿es pública o privada? Es privada. Bueno, entonces es importante, este ejercicio es para que ustedes se den cuenta que es importante que al solo ver una dirección IP tienen que saber si es pública o privada. Pública quiere decir que podemos acceder a un servidor a través de internet a esa dirección. Privada quiere decir que muy probablemente está duplicada en todas las casas de todas las personas e instituciones del mundo. Por lo tanto, no puede salir a internet. Las direcciones IPv4 especiales. Por ejemplo, cuando todos los bits de host están en 0 es una dirección de red. Cuando todos los bits de host están en 1 es una dirección de broadcast. Cuando utilizamos quad 0 o cuádruple 0/8 es una ruta predeterminada o un gateway de los routers. La ruta de loopback, muy utilizada en los servidores, en los programadores que desarrollan web localmente, 127.0.0.1, también para acceder a bases de datos locales. 127.0.0.1 es la dirección IP. El DNS o el Domain Name Service es localhost. Entonces, cuando ustedes escriben localhost, internamente la computadora lo traduce a 127.0.0.1. Que por configuraciones a veces un servidor agarra solo localhost y otro solo agarran la IP, pues es un problema distinto de la capa de aplicación. Dirección testnet 192.0.0/24. Entonces estas son especiales que no se deben tocar. Luego tenemos las direcciones sin clase y con clase. Entonces, con clase desperdician muchas direcciones IP y sin clase aprovechan cada rango. ¿Qué es lo que sucedió? Es que al principio los encargados de las redes lo vieron de una manera muy simple y no quisieron complicar la situación. Vaya, ¿qué quiere decir que una IP tenga clase? Quiere decir de que el primer octeto es de red y los otros 3 octetos son de host. Entonces, de modo tal de que si yo voy a comprar una IP clase A, por fuerza los primeros 8 bits van a ser de red y los otros 24 bits van a ser de host. Entonces, si nosotros compramos una IP clase B, estamos hablando de direcciones con clase. Si nosotros hablamos de una IP clase B, los primeros 2 octetos son de red y los últimos 2 octetos son de host. Eso quiere decir que yo estoy obligado a que 16 bits tienen que ser de red. Es imposible que yo cambie este hecho. Una IP clase C serían de las más baratas. Los primeros 3 octetos son de red y la último octeto es de host. Y no puedo salirme de ahí, no puedo modificarlo. Entonces, en este caso, yo tengo 128 redes. Para una IP clase A, yo tengo 128 redes y tendría 16.777.214 hosts. Puedo hacer una red LAN de esa cantidad o subnetearlo. Bueno, no se pueden subnetear. Como son de clase, no se pueden subnetear.
No se puede reducir, no se pueden hacer varias redes. Tengo esta IP y solo una red tengo, así es que tengo que hacer esta red local. Obviamente esto es antiguo y hay algunos protocolos viejos que todavía lo usan, pero a pesar de que el protocolo existe dentro de los routers, nadie los implementa. Es importante conocerlo para no travesear cosas inadecuadas en el router. Luego tenemos la clase B, tiene 16.000 redes y puede generar 65.534 hosts para cada una de esas redes. Luego tengo la clase C, que puede generar 2.097.150 redes y 254 hosts. Luego tenemos las redes clase D y clase E, que son para redes multicast, de la 224 a la 239, y de la 240 a la 255 es de una IP clase E experimental, ¿verdad? Para usos experimentales. Usualmente estas no las tocamos, ¿verdad? Sino que trabajamos en esta área de A, B y C. Ya los usos experimentales pues es para otro tipo de personas, área militar, entre otros. Entonces, bueno, las IPs sin clase son las que se utilizan hoy en día, porque nosotros con una IP con clase podemos decir que uno de los rangos o uno de los octetos es medio IP y medio host, y eso nos permite ser más flexibles a la hora de vender direcciones IP, comprar direcciones IP, generar redes más pequeñas porque las podemos modificar, ¿verdad? Bueno, direccionamiento estático y dinámico. Esto ya se los he explicado en otras clases, lo voy a explicar solo un poco aquí. Tenemos los servidores de las aplicaciones de HTTP y tenemos el direccionamiento IP estático. Cuando ustedes llegan a las propiedades del protocolo de internet de su sistema operativo, por lo menos si es un Windows, se mira así. Si ustedes colocan obtener una dirección IP automáticamente, la computadora cuando se conecta a una red, lo primero que hace es tirar un mensaje público preguntando quién es el DHCP. El DHCP responde y de una sola vez le da la dirección IP con la que se va a conectar a internet, ¿verdad? En el caso del direccionamiento estático, pues le tenemos que dar clic aquí donde dice usar la siguiente dirección IP, y el técnico, a través de un proceso de subneteo y detección de rangos, recuerdo que la última vez les dejé una tarea para determinar el rango de direcciones IP de una red dada. Entonces, de ese rango, pues el técnico asigna una dirección IP, una máscara y una puerta de enlace para conectarse a internet. La dirección IP es una dentro de las que pertenecen del rango, y la puerta de enlace predeterminada es la dirección IP que tiene la interfaz del router, ¿verdad? La máscara de red es el /24, /8, /16 que le colocan al final de cada dirección IP cuando están sacando el rango, según la última tarea que les dejé. Entonces, seguimos. Bueno, los niveles de los ISP. ISP es un Internet Service Provider o un proveedor de servicio de Internet. Los proveedores de servicio de Internet nivel 3 son los que le dan Internet a los departamentos pequeños, digamos. Entonces, que tienen poco alcance. Digamos que aquí en San Miguel no haya una empresa telefónica que brinde Internet. Entonces viene alguien ingenioso y monta una empresa que da Internet solo a San Miguel. Y no existe en Usulután o en otro departamento o en otra ciudad. Entonces, ¿cómo hace esta empresa para funcionar? O sea, le puede pedir a un ISP de nivel 2, ¿verdad? Y le dice, hey, yo voy a poner internet en San Miguel. Yo sé que vos no te querés tomar el trabajo de tirar líneas de fibra óptica por todos los postes de San Miguel, yo lo voy a hacer, pero vendeme el internet, aunque sea mandame la línea gruesa de internet. Entonces viene el nivel 2, que puede que esté en Guatemala o puede que esté en San Salvador, suponiendo que en San Miguel no hubiera internet, ¿verdad? Entonces viene y se toma el trabajo del nivel 2 de llevarle una línea gruesa de internet o varias líneas gruesas de internet, y luego el nivel 3 distribuye. En otras ocasiones sucede que el mismo nivel 2 lleva su internet hacia cada parte del país, entonces no hay posibilidad de que un nivel 3 exista, ¿verdad? En dado caso exista, pues él le compra un nivel 2, y un nivel 2 puede ser que le esté comprando a un nivel 1, ¿verdad? Como Sprint o Savis, que ya son empresas que a las que ni siquiera escuchamos en publicidad, porque estas empresas se dedican a venderle internet a empresas que distribuyen internet.
Entonces, cuando hablamos de un nivel 2, estamos hablando de empresas como Tigo, Telecom, bueno, Telecom es viejo, como Tigo, Digicel o cualquiera de las empresas telefónicas, pero estos tienen un gigante detrás de ellos que es el que se encarga de distribuir el grueso de internet por los continentes. Bueno, ahí estamos. Solo es de conocer que existen niveles, ¿verdad? Si en un pueblo, por ejemplo, no llega a internet, un pueblo de San Miguel no llega a internet, entonces nos podemos convertir en un ISP nivel 4, ¿verdad? Y le decimos a Telecom, quiero comprar 90 megas de internet y yo subvendo el internet en el pueblo, entonces sería un ISP nivel 4, cosa que es tan pequeña que ni siquiera lo colocan aquí, ¿verdad? Pero sería un ejemplo de cómo se distribuye entre empresas el internet para que haya ganar-ganar. Bueno, aquí tenemos un poco de información de cómo funciona el IPv6, ¿verdad? La estructura del IPv6 es un poco diferente. Si ustedes se dan cuenta, ya no utiliza 4 octetos de 32 bits, sino que tiene toda esta dirección es la dirección IP. Lo que antes era 192.168.0.1, pues ahora es todo eso, ¿verdad? 3FFE, 6A88, 85A3, 08D3, 1319, bla bla bla, hasta llegar a 7344. Entonces, esta cadena tan larga de bits, que son 128 bits para cada dirección IP, permite de que se supone, y según como vendieron esta versión de IPv6, decían de que por cada átomo del planeta pueden haber 100 direcciones IP. Entonces nadie se va a quedar sin IP si necesita una. Entonces tenemos cómo va formado el paquete de capa 3 IPv6. Tiene un espacio donde va a colocar versión 6 o 4, ¿verdad? En este caso va un 6. La clase de tráfico es de 8 bits. Bueno, la verdad es que este paquete es igual tanto IPv4 como IPv6. Lo que pasa es que el IPv4 ya trae el espacio para colocar los datos del IPv6, pero siempre se utiliza la misma estructura del paquete. La clase de tráfico, esa información pesa 8 bits. La etiqueta de flujo es de 20 bits. La longitud de la carga es de 16 bits. Y ahí se colocan los próximos 8 bits de encabezado. Bueno, vamos a ver la descripción de la longitud de la carga. La estructura simplificada del encabezado permite un procesamiento más rápido, ¿verdad? En IPv4 es más pesado este paquete que en IPv6. Luego tenemos los próximos 8 bits del encabezado. La estrategia del encabezado opcional permite la personalización y el desarrollo a futuro. Básicamente hay un espacio para crear procedimientos nuevos a futuro, si se quieren colocar algún par de bits que indiquen algo. Si es 0001, indica que viaja por fibra, no sé. Cualquier característica que se quieran inventar a futuro que pueda servir. Límite de saltos de 8 bits, es el TTL, el Time to Live. Y luego tenemos la dirección IP origen que toma 128 bits y la dirección IP de destino que toma 128 bits. Con todo esto podemos calcular cuántos pulsos eléctricos de onda o de luz podemos enviar en un paquete IPv6. También lo podemos ver en Packet Tracer examinando los paquetes en tiempo real. Luego tenemos la dirección de red lógica AN. Se utiliza la dirección IP del host, la máscara de subred y la operación AND binaria para determinar la dirección de red. Para los que no lo recuerdan, la tabla AND es cuando se multiplican los bits. Vamos a buscarlo en internet. Tabla AND lógica, para que nos hagamos una idea. Entonces, la tabla AND, pero la quiero ver con ceros y unos, aquí está. La tabla AND lo que dice es que 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1, ¿verdad? La tabla lógica AND lo debieron haber visto en circuitos digitales o sistemas digitales. Entonces, si vamos a hacer esta operación, tengo 192.001, ¿verdad? Los bits de mayor importancia son de la izquierda y los bits de menor importancia van a la derecha. Entonces, si nosotros tenemos la dirección de host, ¿verdad? 192 es doble 1 y 6 ceros, 0 pues son 8 ceros, y luego vamos al primer octeto de host, que son 8 ceros. Yo sé que este es de host, primero porque está marcando en celeste los de red y en blanco los de host. Segundo porque aquí arriba dice que el prefijo es 16.
Entonces los primeros 16 bits son de red. Entonces el cuarto octeto tiene el último bit en 1, lo que identifica que es una dirección IP y no una dirección de red. Luego tenemos la máscara de red, que es 255.255.00. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar la dirección de red es que vamos a multiplicar en una operación de bit AND, operación lógica AND entre bits, vamos a multiplicar el host por la máscara de red, como la vemos aquí. Lastimosamente el mouse a veces se me borra. Entonces al multiplicarlo, al ser todos unos, pues simplemente bajamos los 8 bits del primer octeto. Al ser todos 1 del segundo octeto de la máscara, pues entonces solo bajamos cualesquiera que fueran los bits de la parte de host. Al ser todos 0, en la máscara, en su tercer octeto, no importa lo que haya aquí, pues va a ser 0 el resultado. Y al ser todos 0 en el último octeto de la máscara de red, pues entonces no importa lo que haya aquí, se va a convertir en 0. De modo tal que nos queda 192.000 y esto es una dirección de red, ¿verdad? Esa es una forma lógica de obtener la dirección de red, no diciéndoles todos los bits de hosts van a 0. Eso es lógico que es una dirección de red, pero un proceso matemático fiable pues es multiplicar la dirección de host por la máscara que les dan. ¿Cuál es la máscara? Es el prefijo. En este caso es pleca 16, pueden haber pleca 24 o pleca cualquier número. Espero esté clara esta parte. Ahora, principios de la división de redes. Vamos a hablar, más adelante vamos a explicar bien cómo se hace una división de redes, o comúnmente conocido como subneteo de red, aunque la palabra, si ustedes la buscan en el diccionario, creo que no existe. Ejemplo IP con dirección de red. Entonces, ¿cómo queda la máscara y el prefijo después de prestar un bit? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos la primera red, 192.168.1.0, ¿verdad? Que es /25. Si es una dirección clase C, debió haber tenido una /24 previamente. Luego tenemos el 255.128 como máscara, debido a que es pleca 25 el prefijo de red. Y luego igualmente abajo tenemos la 192.168.1.128. Entonces tenemos la primera red, que es la 0, y la segunda red, que es la 128. Vamos a ver cuántas diapositivas faltan. Un poco. Para esto tendríamos que hacer un ejercicio. Vamos a ver si ya nos pasamos un poco del tiempo. Para esto vamos a hacer un ejercicio, no sé si lo vamos a hacer en una clase en vivo, ¿verdad? Para ejemplificar mejor esto, y le voy a decir a la instructora que les haga un ejercicio cuando toque la práctica de este capítulo. Bueno, vamos a ver un poco las fórmulas. Las fórmulas para que al ver una dirección IP sepamos cierta información. 2 a la n, donde n corresponde a la cantidad de bits que se tomaron prestados. En este ejemplo el cálculo sería 2 a la 1, o sea, 2 redes. Bueno, tenemos que hacer el ejemplo. Para calcular la cantidad de host por red, se usa la fórmula 2 a la n menos 1, donde n corresponde a la cantidad de bits para host. La aplicación de esta fórmula es 2 a la 7 menos 2, ¿verdad? Para el caso en que nosotros estamos, para este ejemplo, que lo vamos a hacer en la próxima clase vamos a hacer el ejemplo. Obviamente lo voy a subir en video también. Muestra que cada una de estas subredes puede tener 126 hosts. Entonces, para este ejemplo, la red original era 192.168.10/24. Entonces, prestamos el bit número 25, se lo prestamos a la parte de red, y el bit 25 en su forma 0 era la red 1, la que vemos aquí. Por eso es que la 1.0 es la red 1. Y luego ese bit 25 en su forma 1 genera como número el 128. Por eso es que la red 2 es la 192.168.1.128. Estando de esa forma, al haber prestado un bit, entonces nosotros hacemos 2 elevado a la 1, 2 subredes. Vea como podemos ver aquí. Entonces, al prestar un bit,
podemos crear dos subredes, dos dominios de colisión distintos. Si prestamos un bit, ¿cuántos bits quedan en la parte de host? Pues quedan 7. Entonces, al haber 7 bits, se eleva 2 a la 7 menos 2 y es 126. Bueno, no sé si hacerles el ejemplo porque me voy a tardar mucho en hacerlo posiblemente, y la explicación pues yo quisiera tenerlos en vivo para que poder escuchar sus dudas y preguntas, así que vamos a dejar el ejercicio para la próxima clase. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cálculo de subredes, ¿verdad? Que para que ustedes lo puedan hacer. Aquí tenemos sedes corporativas 500, ¿verdad? Tenemos una red de 172.16.0/23. Aquí tenemos la conexión WAN3, ¿verdad? Que necesita dos direcciones IP. O sea, esta es una red que también necesita direcciones. Luego aquí tenemos la oficina legal de 20 computadoras con una dirección IP de 172.16.364/27. Luego aquí tenemos la conexión WAN1 que conecta esos dos routers. Esta red necesita dos direcciones IP. Y luego tenemos la WAN2 que también necesita dos direcciones IP, que son estas líneas rojas, las redes WAN. Luego aquí tenemos la oficina de recursos humanos que necesita 50 computadoras en la red y les han dado una dirección IP 172.16.3.0. Y luego tenemos la oficina de ventas que son 20 computadoras y les han dado la dirección IP 172.16.2.0. Entonces hay que sacar las redes, el broadcast y el rango de direcciones IP y asignar las direcciones IP a las computadoras. Claro, no van a asignar 500 IP en este caso, ¿verdad? Bueno, eso sería todo, chicos. Me agrada ser su docente y espero que sigan adelante. Pasen todos pues una feliz noche. Adiós.